Y entonces yo le dije que la verdad yo estaba como muy interesado en ella y quería como seguir como conversando con ella, platicando, saliendo con ella, pero que yo no quería que me viera como un proyecto de conversión. ¿Te acuerdas que Claro, te dije? sí, sí, sí. Dije, yo no quiero que tú veas, que tú me veas como un proyecto de conversión, que me veas como soy, o sea, que me conozcas como lo que soy. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Una Cristiana ¿Y un inconverso? Podcast y este es nuestro episodio 2 y se llama La primera cita. La primera cita. Una Cristiana ¿Y un inconverso? Podcast. Bueno, bienvenidos. Gracias por ser parte de este segundo capítulo. Y hoy les vamos a hablar un poquito de nuestra primera cita después de lo que les contamos. El fin de estos podcasts es que, bueno, que puedan ser de bendición para sus vidas. Tal vez el primero y, bueno, los primeros son como para darles un poco del contexto de lo que es nuestra relación, de cómo empezó, de cómo se fue dando todo. Pero al final pues tiene ese fin de poder pues transmitirles algo de lo que tenemos, que es Dios en nuestros corazones. Así que bueno, empezaremos. Sí, también es como para que si ustedes están en una situación más o menos igual, pues puedan identificarse y pues darle un seguimiento a una pareja que digamos pues inició así, ¿no? Como es nuestro título del podcast. Y bueno, cualquier cosa que quieran comentarnos, pues síganos en las redes sociales, estamos en Instagram y en YouTube. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que vieron el primer episodio también. Y sí, que sea de mucha bendición para ustedes y bueno, que también ustedes puedan encontrar a alguien o una pareja en donde poder verse, ¿no? En donde poder refugiarse. Así es. Y pues bueno, vamos empezando contando los detalles de la primera cita. Creo que nos quedamos como en que nos escribimos esa noche, que nos conocimos. Quedamos de vernos esa misma madrugada, de que a ver cuándo podríamos salir por un café. Sí, en el primer capítulo más o menos les contamos cómo nos conocimos, en dónde nos conocimos y bueno, nos quedamos justo en la última parte contándoles que nos vimos para nuestra primera cita, que bueno, nos vimos por ahí en algún lugar en el centro de la ciudad y después nos fuimos a un cafecito Uh-huh. y bueno, pues ahí empezó nuestra primera cita, ya saben, empiezas a ver el lenguaje corporal de la chica, en mi caso, Uh-huh. y bueno, íbamos caminando, llegamos al lugar, nos metieron a un rinconcito, ¿no? Al fondo y empezamos a platicar, empezamos a preguntarnos cosas para conocernos un poquito, ¿no? Sí, fue como pues lo que todos hacemos en las primeras citas. Bueno, yo creo que todos hacemos como preguntar pues de dónde eres, como esas preguntas básicas que a veces no sé si ya los jóvenes adolescentes de ahora las siguen haciendo o se las Ajá. saltan, pero pues nosotros las hicimos, como hasta esas preguntas de qué color te gusta, qué comida te gusta y así como que creo que fue una plática muy amena porque sí nos hicimos como unas 2 horas que incluso ya iban a cerrar el café y pues nos Ajá. tuvimos que salir y así. Yo vivía cerca de ahí, entonces pues el caballero me hizo favor de acompañarme a mi casa Ujú. y pues ya fue así como que, o sea, todo el camino, pues nos fuimos caminando, entonces todo el camino fue ir platicando y pues ya me fue a dejar a mi casa. Sí, pero sí, ya estando en el cafecito, a ver si te acuerdas de que yo hice esto adrede. Me vestí como ese día te fui a ver. A Sí, ver es si no, a cierto. ver si te acordabas. Me puse esta camisa y me Sí, puse mi pantalón negro. sí, Bueno, este ya es otro porque este ya me lo regalaste tú. El sí. otro ya estaba bien desgastado. Mis zapatos cafés y te fui a ver. Y así le dije, la voy a sorprender ahorita, pero no se dio cuenta, así que ahí está, punto menos. Pero Punto llegamos menos. al cafecito y Itzel se pidió un moca, un Sí, café, te ves un moca
así como para que dijera, no, pues no, no voy a pedir más. Creo que no pedimos comida ni nada, ¿no? O No, pedimos un yo postre. ves que Todavía justo... acabamos de ir a celebrar a tu mamá. Habíamos ido a unas espadas, entonces ya saben que es comer en las espadas. Así yo estaba súper rellena y tú creo que no sé si habías comido o algo, Creo pero que había creo que comido. solo te pediste como un postre. Ajá, solo me pedí como un cheesecake o una cosa así. Y me pedí un café americano, porque yo soy cafetero, así. Y entonces empezamos como a preguntarnos. Y como bueno, fue el evento de su empresa, pues yo le pregunté a qué se dedicaba exactamente. Y bueno, yo le dije, eres tal. Y me dijo, no, yo me encargo de esta parte, ¿no? De la empresa. Y yo, oh, wow. Y ya porque sí, pues me generaba como curiosidad. Y pues ya saben las preguntas de por dónde vivía, si tenía hermanos y esas cosas, ¿no? Empezamos a preguntarnos. A ver qué más te acuerdas que pregunté. ¿Y qué preguntamos? Pues justo hablamos como, creo que más la plática se centró justo en que yo te empecé a platicar que estaba en un proyecto de donde salía a dar abrazos y hablarle a la gente. Uh-huh. Entonces como que casi pues la mayor parte de nuestra plática fue de eso, de que te conté como lo que hacíamos. Uh-huh. Y pues que bueno, que asistía a una iglesia donde Ajá. pues era maestra de niños. Ajá, es que yo me acuerdo que todavía como que platicamos un poquito de otras cosas. Y entonces en el momento que me empezó a decir, no, pues yo voy a la iglesia. Y en ese momento dije, no puede ser. ¿Qué estoy haciendo? Justo una de las cosas que también no mencionamos o no menciono en el primer episodio es que yo estaba como peleado un poquito, no con Dios sí, pues no con Dios de específico, pero sí con la gente me preocupó. Con las religiones. Pues es que mira, ahí va, ¿no? Y luego nosotros hablamos mucho de estas cosas. Justo en una materia de un maestro que ya falleció, él nos decía y nos preguntaba, ¿qué es la religión? Y la religión para mí en ese momento justo era lo que él había dicho, ¿no? Que era religar, o sea, como lo que te hace otra vez estar ligado a Dios. Eso es la religión. Ahora que ya vamos a la iglesia y todo, yo he encontrado cuál es la religión, ¿sí? Pero bueno, también eso vamos a hablarlo después, en otro capítulo seguramente. Pero entonces yo entendía la religión como yo la viví o como yo la crecí. Yo fui un niño criado en familia católica. Ya saben de que íbamos los domingos a la iglesia, hice bautizo, confirmación y todas las cosas. Ajá, todo esto es el contexto porque, bueno, todo esto es el contexto y el preámbulo para que ustedes entiendan por qué fue para mí tan impactante en el momento que ella me dijo que iba a la iglesia. Y entonces en el momento que me dice eso, pues fue así como una regresión de muchas cosas. De estas cosas que les comento de la gente, de las instituciones, muchas cosas en las que yo no creo. Entonces llegamos a esa parte y tú me estabas contando del proyecto Hijo Pródigo y de lo que hacías en las calles y todo. Y yo solamente en mi cabeza pensaba, pues, una desventaja tenía que tener esta chica. No podía ser perfecta. En serio, así lo pensé en ese momento. Y para mí en ese preciso momento era una característica que posiblemente haría que yo no le volviera a hablar. O sea, que yo no la volviera a citar para platicar. Y a ver si te acuerdas que te dije después de eso. A ver si te acuerdas. Si ven que sale nuestra hija en los videos es porque pues nosotros la cuidamos completamente. 24/7. Sí. Entonces ahorita pues nos damos el tiempo de grabar cuando veamos que ya pasamos tiempo con ella y todo. Y está tranquila. Medio tranquila. Pero siempre necesita de nosotros. Sí. Por eso va a salir en algunas tomas y así, como pasó en el primer episodio. Sí, pero eso no afecta. Eso no afecta. Entonces, ¿te acuerdas que te dije yo? O sea, cuando me estabas platicando de todo esto, de la iglesia y todo, no sé si te acuerdas que yo te paré. Y yo empecé a hacerle preguntas sobre... Miren, pues ya estábamos grandes. Tú tenías 20. 27. ¿Y yo tenía qué? No, 26 tenías, ¿no? No sé. No, 27 creo iba a cumplir 28. Ajá. ¿O no?
No, porque tú No. me celebraste 28, luego Ajá. 29. No, yo contigo no estuve los 27, que fue que yo estaba en Ajá. Veracruz. Y Entonces nos ya celebramos conocimos 28, cuando yo 29. tenía 26, pero ya días de A cumplir los días de cumplir, ajá, 27. porque ya había sido, recuerden que era diciembre, ¿no? Ujú. Yo tenías 28, pero ya a 28. punto de cumplir los 29. Ajá, y Ujú. entonces pues estábamos como platicando, yo ya le había visto, como que quería como saber si quería si quería casarse, si quería tener hijos. O sea, ya, ya saben, la primera cita, pero pues yo ya iba como preguntando como esas cosas, para dos cosas, ¿no? Para asustarla y que ya no regresara, y para ver, pues si sí estaba como interesada en tener relaciones formales y eso. También te pregunté como por exnovios y eso, Ujú. pero fuiste muy cortante y pues me dijiste, no, no, de eso no quiero hablar, ¿no? Ahorita. Y ya entonces estábamos platicando sobre eso. Y entonces yo le dije que la verdad yo estaba como muy interesado en ella y quería como seguir como conversando con ella, platicando, saliendo con ella, pero que yo no quería que me viera como un proyecto de conversión. ¿Te acuerdas que Claro, te dije? sí, sí, sí. Dije, yo no quiero que tú veas, que tú me veas como un proyecto de conversión, que me veas como soy, o sea, que me conozcas como lo que soy, que no te vayas a acercar a mí pensando, este chico está perdido, yo lo voy a convertir, lo voy a acercar a la iglesia. Porque te dije, no te acuerdas, pero te No. dije, porque no va a pasar. Ajá. Así, yo en ese momento yo era tan así, tenía como tantas cosas con respecto a las instituciones religiosas que yo sí le dije, no va a pasar, no va a pasar. Y después platicando, yo le decía, si un día yo quiero acompañarte a la iglesia, va a ser porque yo quiero ir contigo. No va a ser porque porque tú me obligues o porque yo haga un compromiso contigo. Eso va a ser un compromiso mío. Claro. Y entonces, yo le dije, mira, mejor vamos a cambiar el tema. Ujú. Sí, yo te Y dije como justo, pues no es lo que yo pretendo y aparte, pues sí, en algún momento ya había tenido como, citas así con personas que no, pues compartían lo mismo que yo, pero mi fin nunca era convertirlos o así, porque sé cómo terminan esas cosas. mira, yo nada más fue como una, ¿cómo se llama? Como un escudo y Ajá, pues sí, una protección por si en algún momento que lo pensabas. Porque yo había pasado en otras relaciones y había tenido como este golpe de obligación, ujú, o sea, esa carga obligatoria de la religión. Y era así como, es que no, o sea, no quiero que me vuelva a pasar eso. Yo estaba yo muy determinado con mis convicciones, con mis ideales. Lo sigo, sigo siendo muy determinado con mis convicciones, con mis ideales, con mi moral, con muchas cosas. Y entonces yo no quería que eso fuera a ser como una pantalla, digamos, para el inicio de la relación, de las pláticas, de conocernos, de conocer a la familia y todo eso. Y que de repente algo sucediera y yo solamente dijera, ¿sabes qué? Mejor ya. La dejara de hablar, me alejara y todo eso, ¿no? Realmente, pues hablamos mucho sobre eso. Y, y ya te dije que cambiáramos el tema y empezamos a platicar sobre otras cosas, sí. ¿no? Ujú. Empezamos a hacer un juego de preguntas para quitar la tensión, empezamos a hacer un juego de preguntas así rápidas, así de pregúntame lo primero que se te venga a la mente, ¿no? Y ya fue así como de chocolate o café. O Ujú. ¿qué más? Que de comidas, ¿no? Sí, como Dulce o que salado. era lo que preferíamos, a ver si coincidíamos en algunas Ándale. cosas, ¿no? Sí, y justo eso, pues toda la primera parte de la cita, pues nos consumió tanto que ni nos dimos cuenta, ya iban a cerrar el lugar y nos fuimos caminando hasta tu casa. Te dije, bueno, te llevo. Como yo iba para el mismo lugar, iba para tomar una ruta que pasa por ahí, por su casa. Pues le dijo, pues yo te llevo y aprovechemos ese tiempo como para seguirnos preguntando cosas. Ahí descubrí cuál era su fruta favorita y sus colores favoritos y varias cosas. Y ya llegamos a Mi la taco puerta favorito. su taco favorito. ¿Qué más? A ver, ¿qué más cosas favoritas? Pues fue fruta, colores, pues también como que películas, canciones, Ándale, también tipo de la pregunta más música. importante, que si le gustaba el esquite o el elote. Ujú, claro. No, que si del que pica o del que no pica. Sí, también justo te conté
que me gustaba mucho el hardcore y así, tú me Ajá. dijiste así como, ¿en serio? Aunque estabas sorprendido. Me dijo que le gustaba el hardcore y yo así de, ¿a poco sí? O sea, no tiene pinta de que a mi Ujú. esposa le guste así los guturales y esas cosas, pero sí les gusta. De repente los escucha Pues en se en la espanta. tarde. Nos espantamos los dos, la bebé ya nos espantó. No es cierto. Pero sí, ya llegamos a la puerta de la casa y pues ya saben, ella me hizo el tintineo de las llaves para que yo le dijera, pues paso. Pero yo le dije, no, estuvo padre la plática, que no sé qué, y ahorita te aviso que llegue a mi casa. Seguimos ahí, seguimos Y ya nos escribiéndonos. seguíamos escribiendo. Yo vivía realmente muy cerca también, o Ujú. sea, no sé, unos 7 minutos creo me hacía yo para llegar a la casa. Y ya nos fuimos, pues yo sí como que me quedé con una expectativa. Dije, órale, una chica interesante. Número uno, tenías tema de conversación todo el tiempo. Número dos, pues pues no sé, te me hiciste muy como muy honesta y muy así, muy directa. ¿Vale? Y pues ya, o sea, fue como eso. Ya me fui yo a mi casa y ya seguimos platicando por WhatsApp, ¿no? Te avisé cuando llegué. ¿Y qué más pasó? Nos estuvimos escribiendo hasta como a las 1 de la mañana, 1:30, algo así. Ujú. Y ya. Y pues nos seguimos preguntando cosas, ¿no? Por Ajá, él. toda la conversación fue así de, ¿y qué te Y te gusta gusta? tal, y te gusta tal, y así, Ajá, ¿o ¿no? qué prefieres? Ándale. Ujú. Y entonces, pues así fue como nos conocimos ese día. El primer día de nuestra primera cita. Y al siguiente día nos vimos. Sí, nos vimos o sea, eso fue un domingo, nos vimos el lunes, nos vimos el martes, nos Martes. vimos el miércoles, Ajá. hasta el día jueves que tú te fuiste a tu casa a ver a tus Ajá, a papás. ver a mis Ajá. papás. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ahí básicamente se acabó la primera cita. Y luego vienen otras cosas, porque yo me fui del estado, me fui de la ciudad. Y fue a ver a mis papás. Y entonces estuve como 2 semanas fuera, ¿verdad? Y ya nos escribíamos, pero pues ella dice que yo de repente no le contestaba y cosas de esas. Pero justo también, así para spoilearles lo que va a seguir en este podcast, pues yo justo en ese momento estaba como, qué va a pasar? ¿Saben? Como que no estaba muy seguro de si iba a funcionar o si iba a ser otro fracaso más y esas Pues es cosas. que justo em, como que como que se sintió como que, o sea, nuestra plática había sido tan Tan amena, natural. sí, todo, pero al Ajá, final creo eso que, fue otra cosa, ¿no? Que o sea, pues pueden notar mi acento, pues yo soy de Veracruz. Y yo siempre, desde que llegué a esta ciudad, pienso lo que tengo que decir y hablo mucho más rápido porque mi forma de hablar es diferente. Pero con ella me sentí tan normal y yo hablaba normal, o sea, yo me sentía como súper en confianza por alguna razón que no entendí. Y por eso fue que nos vimos lunes, martes, miércoles, ¿no? Antes de que yo me fuera. Justo el miércoles, no, me fui el jueves, ¿no? ujú, el El jueves. jueves que me fui, todavía nos vimos otra vez en el Ujú, restaurancito, bueno, en el café. Y ahí nos despedimos, ¿no? Porque yo ujú, me iba a medianoche, no me acuerdo qué cosa. sí. Pero sí, nuestra plática fue como muy natural, ¿no? Como... Sí, pero a lo que voy es que, o sea, como que compaginábamos tanto, pero a la vez no, o sea, porque que de cierta forma yo, como lo decía en el episodio anterior, yo sí vengo de años, pues en el cristianismo, sirviendo en la iglesia, o sea, creo que así sin parar ya llevaba yo en ese entonces pues 9 años como maestra de niños, entre semana yendo a la iglesia, en fines de semana. Y Y con yo el le conté, proyecto y saliendo ajá, con la gente y yo con tu cuando te familia. conté esto, pues fue así como que obviamente tú dijiste, no, pues, o sea, que su primera impresión fue de que, no, pues es una chica que está muy metida en la iglesia, ¿no? Ajá. Sin embargo, aunque sí, pero en esos momentos estaba yo, o sea, como que en ese mes yo creo estaba como que un poco, em, pues no fría, pero sí un poco alejada de las cosas de la iglesia. O sea, estaba ahí presente, pero mi mente no lo estaba tanto. Entonces, justo cuando lo conocí, o sea, mi otra Itzel hubiera pensado, no, pues no, o sea, él no es como de tu mundo.
Ajá. Y justo eso yo nunca te lo dije, porque esto del yugo desigual, yo lo pasé muchas veces. Y entonces yo nunca te quise como hacer la mención, ¿no? De que qué te fueran a decir, ¿no? Justo en tu comunidad o con tu familia y eso, porque otro spoilercito es que cuando yo empiezo a llegar a casa de su mamá, bueno, para conocernos y todo eso, en casa de su mamá, todo el tiempo hablaban de la iglesia, todo el tiempo, todo giraba alrededor de la iglesia. Y yo le dije, Itzel, y no hablan sobre ellos, no hablan de si se sienten mal o cosas así, o hablan de otras cosas. Todo el tiempo era un bombardeo súper fuerte de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia, y no sabía si era algo normal o era solamente porque estaba yo ahí. Porque ya saben ustedes que en las congregaciones o en las iglesias y así, la gente, los congregantes, pues te ven con alguien y luego te preguntan, oye, ¿y es cristiano? Por esto del yugo desigual, ¿no? Y entonces, justo yo pensaba en eso que les estaba diciendo, que yo tuve que irme a ver a mis papás un poco lejos y un buen rato. Y tuve mucho tiempo como para meditar muchas cosas sobre lo que yo quería hacer exactamente, ¿no? En mis planes, justo por cosas que ya había pasado, yo ya estaba a punto de decidir regresarme y a casa de mis papás y vivir en un cuartito y hacer pues mis proyectos allá en casa con ellos, ¿no? Y entonces yo pues no le pedí a Dios, pero yo decía, necesito una guía, necesito qué hacer, necesito saber qué hacer, cuál es la decisión que tengo que tomar y no sé qué. Ahora yo veo que todo el tiempo que Excel se aparecía quizá en mis pensamientos o en mis imágenes o varias cosas, era Dios diciéndome, es por ahí. Es lo que yo creo. Puede que no, puede que sí, pero es lo que yo creo. Porque fue muy duro, yo, como les comentaba, cómo llevaba yo mi vida, mi estilo de vida, y yo soy un músico de eventos, y yo sabía que en algún momento, tienen que empezar el forcejeo de, tienes que salir del mundo, y en el mundo no hay nada, y el mundo, y el mundo, y el mundo, y el mundo, y yo no quería que eso me pasara. Entonces, esa era una de mis más grandes barreras, que después yo le dije a Itzel que yo tenía una barrera con ella, porque no la quería ni siquiera tocar, o sea, de verdad no podía ni siquiera como tocarla, Pues ni es le que quería agarrar decía la como, mano ni es nada. que, Ajá. perdón, me decías como, es que, o sea, eres tan, o sea, de cierta forma, hasta como que no perfecta, pero sí me decías así como, Sí, o sea, dice, tú me eres decías, pues vas a la sí, en ese iglesia. momento eras totalmente, para mí en ese momento pues era superior espiritualmente, con la moralidad, y yo no quería como que ella pensara que también del otro lado, ¿no? Que era mi proyecto de inconversión, ¿no? O sea, como que yo la quisiera sacar del mundo en donde ella estaba y donde ella se sentía cómoda, porque yo la fui a ver, bueno, así fue. Las primeras veces que fui a la iglesia, fui a ver cómo ella se desenvolvía. Y cuando yo vi eso, pues fue así como, como ver su estado natural, más allá del estado natural que yo conocía en el mundo. Y entonces eso me confirmaba que era una mujer con valores, recta, no era de salidas, de fiestas, de cosas así. O sea, era muy congruente lo que decía, lo que hacía, con cómo era. Y entonces para mí eso era muy fuerte, era como increíble. Y yo creía más, o bueno, o quizá pues fue como esta falta de confianza, yo creo, de mi parte, pues, y en mí, de que, bueno, en este momento que yo me había ido, todas las noches yo pensaba si yo era el que le iba a hacer daño a ella, si en algún momento iba a haber mucha fricción por la de la religión, o qué iba a pasar, y me vi yo mismo a futuro, porque yo soy de esos de los que piensan a futuro, y me vi yo mismo como no pudiendo gestionarme, tomando un personaje así, o sea, tomando el personaje que iba a formalizar con ella y todo eso, porque no iba a poder. Sí, pues es que nos habíamos visto pues casi 5 días seguidos y realmente en esos 5 días fue como que pues platicamos de muchas cosas.
Ujú. A lo mejor y puede parecer como tonto o no sé, de que, ay, ¿cómo se van a conocer en 5 días? Ajá. Pero como convivimos tanto, o sea, de que fuimos a ver una película, fuimos a Ajá. comer Fuimos tacos, a comer alitas. ajá, entonces como que fueron muchas cosas en poco tiempo que se sentía como si nos conociéramos Ajá. de tiempo atrás, ¿no? Sí, y ya ahí en nuestras despedidas de que yo siempre la llevaba, la acompañaba hasta su casa, pues era así como la necesidad de querer abrazarla o algo, pues algo a demostrarle algún tipo de afecto, pero no podía por esto que les estoy platicando, era muy fuerte para mí. Como que yo sabía que Itzel estaba esperando eso de mí y si o sea, si le decía, no sé, pues te quiero mucho, una cosa así, pues para ella ya iba a ser así como, puf, Iba ya a volar. ajá. Es que Bueno, yo pensaba eso, pues. fue Y eso me detenía, esas cosas me detenían a mí. como extraño porque, como les decía, yo, la Itzel de tiempo atrás, siempre, bueno, como de contexto rápido, Ujú, Itzel desde pequeña siempre, o sea, pues, desde los 5 años voy a la iglesia. No soy cristiana desde ese entonces, porque pues yo creo que ya eres cristiano, crees en algo cuando lo haces por ti, no ujú, porque te llevan, ¿no? claro. Entonces me llevaban desde los 5 años a la iglesia y así yo crecí en el cristianismo. Y pues mi abuelita sí me acuerdo que me decía mucho como, búscate un hombre de Dios, un hombre que ame a Dios, un hombre de la iglesia. Y pues yo siempre crecí con eso y siempre esa era mi idea de que casarme así con alguien de la iglesia, de servir juntos, de casarnos bonito y todo, ¿no? Así como todo muy feliz. Sí, claro. Y pues tuve 2 relaciones fallidas que eran dentro de la iglesia Ujú. y que fueron las peores relaciones de mi vida, una más que otra. Y Y dijiste, vamos a probar con alguien que no sea de la iglesia, a ver qué pasa. no, o sea, como que todavía estaba la espinita ahí de que no, o sea, aún así no me voy a dar por vencida, sé que hay alguien que Ujú, aún siendo de la iglesia así, pues va de verdad a amar a Dios, porque es eso, aunque a veces están dentro de la iglesia, no quiere decir que toda la gente ame a Dios de verdad. Entonces, yo tenía esa esperanza, pero cuando te conocí, pues fue como que mi corazón estaba tranquilo, o sea, no era de que no, ni siquiera lo conozcas, ni siquiera salgas porque no es para ti, porque no es un hombre ujú. que, O sea, fue así como que Dios nunca te dijo, aléjate, ¿no? ajá, no, Nunca lo sentiste. no. Ajá, claro, sí. Entonces, de hecho, incluso le dije a él, es que yo en mis pláticas con Dios, en mis conversaciones con él, pues siempre le decía, si yo quiero un hombre que sea así, 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 como los detalles, y quiero que me confirmes cuando sea ese hombre con esos detalles. Entonces, sí, en ningún momento yo me sentía así como que intranquila o pensar de que no, pues mejor me alejo de ahí porque pues va a ser alguien que, como lo decimos cristianamente, como que sea de tropiezo para mi vida. Ujú, O sea, como les decía, yo estaba justo como en una pausa dentro de mi ministerio, dentro de la iglesia. Y no porque dijera yo, ay, ahora voy a hacer una pausa y ahora sí voy a poder hacer lo que quiera, sino porque sentía que era necesario para mi vida, para poder estar como en paz con Dios. O sea, siento que los últimos meses había estado sirviendo, pero por quedar bien con la iglesia, si se puede decir así. ujú. Entonces necesitaba como esa pausa porque yo no quería hacerlo así, sino como siempre para Dios, servirle a Dios y así. Entonces como que justo se dio todo, o sea que nosotros nos estábamos conociendo y así. Pero creo que a pesar de esas pausas, pues yo nunca te dejé de platicar como de mis sentimientos o de mis sensaciones que vivía con Dios. Ujú, ujú. Sí, claro. Siempre era como presente algo de... Porque aparte pues era mi historia de niña, de cómo crecí y todo iba ligado Claro. hasta la fecha con pues mi relación que tengo con Dios. Sí. Y pues sí, entonces yo estuve fuera, comentábamos que estuve fuera pues algunas semanas, y a veces en las noches nos mandábamos mensaje, y un día que yo estaba con unos amigos en Veracruz, allá bueno, en la ciudad de donde soy, y pues la verdad yo todavía en ese momento, bueno, de repente, ¿no? Las fiestas y eso. Y ese día habíamos tenido un ensayo porque estábamos armando un proyecto que por ahí tenemos de música regional.
Y ese día estábamos ya hasta tarde ensayando y como ya estábamos a 30 y tantos grados de calor, no falta que había una cerveza, una cosa así. Y esa noche yo le dije, ya te quiero hacer una videollamada y ya estábamos platicando y de repente dije, en ese momento tiene que ser porque si no se lo digo, pues algo va a pasar. Entonces ya le dije yo, no, Itzel, pues la verdad yo te quiero mucho. ¿Sí, verdad? ¿Te dije? No me ¿O no? acuerdo. Ajá, que te dije por la videollamada. Yo me acuerdo que la videollamada fue muy rápida, realmente fue como que nos saludamos. Ajá, Y después de eso seguimos conversando y ahí fue como que empezamos a hablar y me empezaste a decir que, pues una que le había gustado, o ajá, que me sea, gustaba. ajá, y que, pues sí, eso, o sea, como de que me gustas, me gustaría pues estar contigo y así, pero Sí, como que solo se quedó en esos mensajes en ese momento, ¿no? O sea, fue sí. como que de ahí ya no supe de él como por varios días. Ajá. O Y sea, dices que era, varios días, pero ya mismo los mensajes de ya WhatsApp leímos los y no es mensajes, para mí fue cierto. eterno. Todos los días nos escribimos, pero sí eran como aplazado, ¿no? Tú me escribías a Ajá, las 9, yo te contestaba a las 12 y yo, sí. luego ya le contestaba yo y ella como me contestaba más tarde y pues yo más tarde y así, ¿no? Y como sabía que siempre estaba trabajando 12 horas, pues también luego no le quería yo molestar, pero pues también pues no sé, ahí estuvo como raro Sí, esa estuvo como situación. raro, o sea, fue como que se abrió o abrió su corazón en ese momento de decirme, Ah, pero aquí eh, iba, eso quería decir, que yo me abrí justo porque no estaba cerca. Como no estaba cerca, pues sentía que las consecuencias eran menos. Si de repente yo decidía ya no regresar a Puebla y pues ya no iba a pasar nada, o sea, simplemente iba a ser como, ah, pues ya estuvo padre las salidas, las ¿no? salidas, las comidas, las cenas, las convivencias y todo. Pero pues no había ¿cómo se llama? Ningún Mm, efecto colateral sí. en mi cabeza. O sea, Sí, no realmente pues regresaba. apenas también Ajá, pues apenas llevábamos estábamos esa como, semana saliendo y sí, sí, así, sí, entonces ni siquiera era como saliendo, sino conociéndonos conociéndonos, platicando y y así. solo que obviamente tal vez los dos intensiamos porque como habíamos estado conviviendo, pues fue algo especial. Ándale, sí. Entonces, ya cuando él regresó, bueno, habían pasado justo unos días porque nos tocaron estas fiestas de Navidad y de Año Nuevo y así. Ajá. Y en Año Nuevo yo recuerdo que no hablamos mucho. Y él me decía que se sentía como raro, como que fuera de este mundo. O sea, como que él Ándale. estaba pasando un proceso Estuvo muy de difícil. depresión Pues no también. sé qué era, pero, o sea, antes de empezar nuestra relación y todavía yo creo que durante nuestra relación y varias Un cosas, poco así. yo le decía que me sentía como impersonalizado, como que a veces me sentía como que nada más era, a ver, la gente que puede que me entienda, que nada más era como un NPC, que solamente la vida estaba pasando y yo estaba ahí. Y yo podía ver las cosas desde afuera, pero ninguna cosa me generaba ningún tipo de sentimiento. A ratos, de repente pues yo agarraba la onda y ya estaba yo tocando o yendo con alguien a comer, bueno, o contigo en esos casos, o con mis amigos y todo, pero me llegaban momentos donde yo estaba como solo y de repente ya no sabía qué, o sea, como me sentía afuera. Como sí, como afuera, como que las cosas pasaban y a mí no me pasaban. Y entonces pues era como una situación un poco rara. Yo me acuerdo que cuando regresó estuvo como unos 2, 3 días y sí me dijo, ¿sabes qué? Estoy pensando que tal vez me voy A a regresar. regresar. No sé, no estoy pasando por un momento pues como extraño y siento que pues tal vez debo volver. Y pues para mí fue así como de no manches. Sí fue como, ¿es en serio? Y yo le dije, no, pues inténtalo, igual aquí tienes tu trabajo, este, pues incluso si me acuerdo que te mandé hasta, que te dije, me voy a ver muy cristiana, pero Ah, pues te sí, voy sí, a sí. mandar unos Sí. versículos, con unas canciones, y le dije, la verdad, pues esto a mí me ayuda mucho, y el estar siempre en esta conexión con Dios me ayuda en estos momentos difíciles, entonces pues yo espero que esto te sirva de algo, y saber que pues no sé si te dije que si podías hablar con él, desahogarte con él y pues te ibas Ujú. a poder sentir mejor. Sí, para mí en ese momento, sí me acuerdo que me mandó unos links de música y me mandó así un texto bien largo. Pero yo estaba como tan raro, como tan solo, tan vacío, o sea, mentalmente agotado.
habían pasado cosas tan raras y la verdad el único refugio que yo encontraba era a veces me salía y me iba a caminar al parque que estaba cerca de ahí, o me iba a casa de un amigo a la vuelta y ahí era era seguro de que yo llegaba y había cervezas y nos echábamos unas chelas y yo me Yo me sentía así acuerdo como, que como publicaba así tranquilo. como qué hacen cuando se sienten solos o cosas Ajá, así, será bueno salir a caminar. Y yo ándale, le contestaba así como, si quieres salimos a caminar. sí. Pero él era así Pero, de que no, no, ya salí, gracias. ajá, en ese momento yo no quería estar como con nadie porque me sentía así, o sea, me sentía como extraído de la realidad. De repente todavía me pasa, pero ya es como más, y ahora entiendo qué exactamente qué es. Pero sí, justo me pasó eso y me iba, no sé, me echaba unas cuantas cervezas y ya me regresaba a la casa y me metía a dormir. Y yo quería tocar, yo quería estudiar, yo quería hacer varias cosas y no podía y no podía y no podía. Y sentía que era toda la ciudad oprimiéndome, así, como oprimiéndome, como llevándome al límite. Y luego pasa que me corren de ese lugar porque se inventaron unos chismes ahí en el, Los pues en departamentos. los departamentos. Y fue así como, o sea, ya esto para mí fue justo como ella me dijo, ¿no? Que me decía que yo hablara con Dios y así. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, si se supone que yo, en todo este proceso y todo, yo de repente hablaba con Dios. Y entonces yo sentía que no me escuchaba. Yo sentía que no estaba ahí. Y pues era como raro. Pero la verdad es que sí me hablaba, pero había más ruido. O sea, había más ruido de otras cosas. Y entonces todo ese ruido cubría lo que Dios me decía en ese momento. Sí, pero yo recuerdo que Entonces, sí me dijiste como, porque justo pues le habían pedido la casa donde vivía y sí me dijiste, o sea, como a los 2, 3 días, creo que contestó mis oraciones. Y yo, ¿por qué? Y me dijiste, sí, ya encontré una casa. ajá. Y yo, ¿en serio? Sí, ya me voy a cambiar y así fue como, Sí, justo pues pasó algo así como raro. Y fue así que la señora me habló y me dijo, ¿sabes qué? Necesito la casa mañana. O bueno, tal fecha. Y pues yo decía, ¿y cómo? O sea, ¿y cómo se la doy? O sea, tengo que yo que buscar. Y la señora se puso en un plan súper raro y pues ya. Entonces yo dije, no voy a mover más. Me fui a donde yo llegué a vivir a la ciudad y vi que había un departamento. Hablé y el señor súper amable y me dijo, sale, necesitamos tal cosas. Me vio, yo era, miren, imagínense, era un hombre soltero. Y el señor, la verdad, no la pensó y me dijo, sí, hijo, sin ningún problema yo te rento a ti. Porque en otros lugares, que porque era hombre, que porque no sé qué, y que porque seguramente las fiestas y no sé qué. Y fue muy difícil, por eso yo no encontraba dónde rentar y de repente pues yo dije, pues ese es el, ¿cómo se llama? La señal de que mejor me vaya. Y después apareció este departamento y fue cuando yo le escribí a ella, le dije, no, entonces esta es la señal para que yo me quede. En sí. un lugar que yo conocía, con gente donde yo conocía, en un fraccionamiento donde yo conocía. Y pues no, pues una casa como me gustaba, porque me gustan los lugares Ve a blancos. verlo. Y pues fue así como Ya puse a los mágico. niños, ya puse a los niños, deja eso. Y bueno, entonces aquí yo creo que vamos a Terminó. dejarlo. Y pues les seguimos contando en el tercer episodio. Esperemos nos acompañen y estén con nosotros. Muchas gracias por vernos. Y si vieron que se movió la cámara es porque nuestro bebé está aquí abajo y ya quiere ir a cenar. Ya se está transformando. Se está transformando. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente capítulo de Una Cristiana y Un inconverso. Podcast. Así que muchas gracias por vernos y síganos en las redes. Hasta la próxima. Bye. Muchas gracias por ver nuestro podcast. Este fue el primer episodio. Y también si tienen algún comentario, pues los invitamos a que puedan ahí escribirnos qué les pareció este primer episodio, de qué les gustaría que habláramos en los siguientes. Nuestras redes sociales son Una Cristiana-Un Inconverso en Instagram y en YouTube estaremos como Una Cristiana y Un Inconverso Podcast. Gracias por vernos y les mandamos un fuerte abrazo.